A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos televidentes, bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy, viernes 19 de noviembre, saludamos a la provincia del Carchi, que celebra un año más de creación como provincia. Recuerda que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Todo el año abierto las puertas de Preescolar El Parque, la mejor educación para tu hijo garantizada en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Una estampilla cubana muestra a un hombre sentado frente a un tablero de ajedrez, con gesto meditabundo y reflexivo. Al frente, su contendor exhibía un gesto decidido pero despreocupado. Aquel contendor, que se disponía a mover la pieza, tenía las piernas estiradas, pero no alcanzaba a tocar el piso. Y era normal. Aquel jugador apenas tenía 4 años y ya era una figura del juego ciencia. Ese niño se había iniciado en el ajedrez de manera casi accidental, sin que nadie se lo explicara. El niño acostumbraba a ver jugar a su padre con sus amigos, y un día le advirtió acerca de una jugada equivocada. Para asombro de todos, el niño tenía toda la razón. Se llamaba José Raúl Capablanca. Poco tiempo después, al cumplir los 12 años, fue campeón de Cuba. Luego mostró su talento demoledor por Europa y Estados Unidos para exhibir un ajedrez técnico y profundo. En 1921, el cubano José Raúl Capablanca ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez. Fue la primera vez que los latinoamericanos tuvimos un campeón en el arte de la inteligencia. Está claro que José Raúl Capablanca seguirá siendo, durante muchísimos años más, nuestro único campeón en la única guerra hermosa que ha inventado el ser humano. En la guerra del ajedrez, en aquella invención maravillosa, donde se muere y se resucita más inteligente y decidido. José Raúl Capablanca, artista de alfiles, torres y caballos, maestro del ajedrez, único campeón latinoamericano de ajedrez en toda la historia, había nacido un día como hoy, 19 de noviembre de 1888, y desde más allá de la nada, nos recuerda que en el ajedrez, como en la vida, son las partidas perdidas, no las ganadas, las que nos enseñan grandes verdades. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente Guillermo Lasso tiene 5 frentes abiertos en la Asamblea. El GAFI hará una nueva evaluación del lavado de activos en Ecuador en 2022. En propuesta de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se topan 5 incentivos positivos para el sector turístico. Habilitar la cárcel La Roca está entre las medidas tomadas después de la última masacre en la penitenciaría. 100 reos serán trasladados. En el segmento de opinión, las elecciones en Nicaragua, las cárceles en el país y la reforma tributaria. En política internacional, encuentro virtual. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Malas intenciones de Grinch. Martín Pallares, el gobierno contra la pared en la Asamblea. Ramiro Rivera, las trampas que pusieron, primera parte. Noticias del día. El presidente Guillermo Lasso tiene 5 frentes abiertos en la Asamblea. El gobierno de Guillermo Lasso se acerca a los 6 meses en medio de una relación cada vez más tensa con la Asamblea. Los problemas entre ambas funciones del Estado de momento tienen base en 5 puntos. Detrás de todo está la debilidad legislativa del Ejecutivo. Por un lado, porque no tiene la mayoría oficialista en la bancada de Acuerdo Nacional, y por otro, por las presiones que recibe desde la bancada correísta de UNES y el ala más radical de Pachacutic. Sumando a esta tensa relación el discurso de desestabilización marcado desde el mismo Ejecutivo y que apunta a UNES y Pachacutic. Este discurso apareció con la investigación de los Pandora Papers, pero ahora se volvió a esgrimir a propósito de la crisis carcelaria. Con este contexto, el gobierno hace acercamientos con Pachacutic y la izquierda democrática para que, al menos, sus prioridades se mantengan encauzadas.
Dentro de los 5 puntos pendientes del presidente Guillermo Lasso con la Asamblea está la reforma tributaria, que es uno de los compromisos que el país adquirió con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo de esta reforma es mayor recaudación para la reactivación del país después de la pandemia. El segundo punto de la proforma es la proforma del 2022 como base para el presupuesto general del Estado de este año y también está en trámite en la Asamblea. La polémica principal está en la estimación del gobierno de recibir 985 millones de dólares por concesión o venta de activos y la falta de cumplimiento en los aumentos presupuestarios para educación y salud. Además, los asambleístas cuestionan la estimación del precio del barril de petróleo a 59.2 dólares por barril, al considerarla muy conservadora, dado que el precio internacional del crudo actualmente bordea los 80 dólares. El tercer frente se refiere a los Pandora Papers. La Asamblea aún no fija la fecha para el debate del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que determinó la vinculación del presidente Lasso con paraísos fiscales y habla de su posible destitución. El cuarto punto es la crisis carcelaria debido a la última masacre en la penitenciaría del Litoral, y existen dos aristas. Por un lado está el informe que la Comisión de Seguridad dirigida por la Izquierda Democrática elaboró. Ese informe habla sobre la responsabilidad del gobierno en la crisis penitenciaria y apunta a funcionarios de este y de anteriores regímenes. Del otro lado está la conmoción interna que genera la crisis carcelaria y que el correísmo usa de argumento para insistir en su camino hacia la destitución del presidente de mano con el informe de Pandora Papers. El último frente es la reforma laboral que, según se anunció, llegaría a la Asamblea apenas se termine el trámite de la reforma tributaria, es decir, para diciembre. Las propuestas laborales que se incluyen en la fallida ley de creación de oportunidades estuvieron entre las que más críticas recibieron. Gafi hará una nueva evaluación del lavado de activos en Ecuador en 2022. El gobierno ecuatoriano y los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, se reunieron en Carondelet desde el 17 de noviembre de 2021. Esta reunión marca el inicio de una nueva evaluación del país sobre la prevención y lucha contra el lavado de activos. El presidente estuvo en la cita y formó parte de la agenda de esta revisión que se realizará durante el 2022 y cuyos resultados se presentarán a finales de este año. Ricardo Liao, presidente de Gafilat, mencionó que durante su estancia en el país, expertos evaluadores analizarán los puntos más relevantes en materia de políticas, reglamentos y normativas relacionadas a este tema. Esta evaluación del Gafi se dará 6 años después de que Ecuador logró salir de la lista gris de países. La última de estas revisiones se realizó en 2011, en la que el país recibió cuestionamientos. El objetivo de estas evaluaciones mutuas de Gafilat es analizar la implementación de las 40 recomendaciones del Gafi, las cuales buscan evidenciar la efectividad del sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que cada país integrante haya aplicado. En propuesta, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se topan 5 incentivos positivos para el sector turístico. La Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal también busca tomar medidas para incentivar el desarrollo de la industria turística. En caso de que ésta se apruebe, existirán 5 incentivos positivos para la industria del turismo. De esta manera, el gobierno busca la recuperación del sector turístico en Ecuador. Entre las propuestas presentadas por el gobierno están la compensación de pérdidas, en la que las empresas turísticas podrían compensar las pérdidas tributarias sufridas en los ejercicios económicos 2020 y 2021 con las utilidades gravables que obtuvieron dentro de los periodos impositivos siguientes hasta el 100% por un máximo de 10 años en la forma en que ellos lo estimen. Por otro lado, se está analizando que los gastos por turismo nacional que realicen las personas naturales en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento serán considerados parte de sus gastos personales deducibles del impuesto a la renta de forma permanente. Lo que se gasta en los viajes dentro de Ecuador sirve para pagar menos impuesto a la renta.
Otra medida que se considera es brindar un respiro financiero para las empresas turísticas al brindarles facilidades de pago con el IES y el servicio de rentas internas hasta por 48 meses sin intereses, evitando procesos de coactiva. También se examina la posibilidad de establecer una tarifa del 0% del IVA en los servicios prestados por establecimientos turísticos de alojamiento a turistas extranjeros. Dichos establecimientos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo y contar con la licencia única anual de funcionamiento. A estos efectos se considerará como turista extranjero a todo aquel ciudadano extranjero que ingrese legalmente al Ecuador, permanezca en el país por al menos 90 días y no cuente con residencia temporal o permanente en el país. Y para finalizar, tomar la medida de rebajar el IVA del 12 al 8% durante 12 días al año en establecimientos turísticos de toda clase. La idea es fomentar la reactivación económica en el sector turístico y esta medida se implementaría a través de la emisión de un decreto ejecutivo del presidente de la República y de forma plurianual se establecerán dichos días para que con anticipación se puedan hacer los cambios respectivos. Habilitar la cárcel La Roca está entre las medidas tomadas después de la última masacre en la penitenciaría. 100 reos serán trasladados. En la cárcel La Roca se ejecutan labores de adecuación porque esta ha permanecido cerrada desde 2013 y es considerada de máxima seguridad. Como declaró Fausto Cobo, principal del Servicio de Privados de Libertad, la planta baja de este reclusorio está habilitada y aproximadamente 100 reos serán trasladados a esta cárcel, mientras que en la penitenciaría del Litoral el funcionario dijo que unos 1.000 militares y policías se ubican en el borde interior de los 12 pabellones y en el denominado Corredor de la Muerte. Con respecto a la incautación de las armas que se utilizaron en la última masacre, aún está pendiente. Por otro lado, Cobo sostuvo que los policías y guías no pueden utilizar armas en el interior de los pabellones y exhortó a que se bloquee la posibilidad de comunicación en el interior del reclusorio. Como parte de las acciones para disminuir el hacinamiento en las cárceles, meses atrás el gobierno anunció que se tramitarían unos 2.000 indultos para reclusos de la tercera edad, con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Por ahora, en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, continúan las labores de reconocimiento de los cadáveres. Hasta este miércoles 17, un total de 48 cadáveres han sido identificados, 41 por huellas dactilares, 2 por antropología y 5 por ambos procesos. Asimismo, 43 cadáveres ya han sido entregados a sus familiares y aún resta un grupo de 14 cuerpos por identificar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Nicaragua, la crueldad y el exilio. Nicaragua sangra por la herida, pues lleva décadas de dolor, angustia y mordaza. Hombres y mujeres encarcelados y asesinados por las dictaduras de izquierda y también de derecha. En el 79 y décadas después de la muerte del general Sandino, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a Anastasio Somoza, cuya familia había gobernado Nicaragua durante 40 años. Pero también Daniel Ortega ha gobernado con la revolución sandinista del 79 al 85, del 85 al 90 y de 2007 a 2021, consolidando sus 25 años en el poder y siendo reelecto para 5 años más, es decir, hasta el 2027. Sin embargo, el proceso electoral reciente ha sido inédito, pues es la primera vez que Ortega no tiene contendores, con 120 opositores encarcelados, acusados de traición a la patria u obligados al exilio. Una de ellas es Cristiana Chamorro, candidata a la presidencia detenida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Daniel Ortega y su familia son los Somoza que la izquierda sandinista combatió. Es un dictadorzuelo más y, como lo hacen los autoritarios, gobierna con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Para concentrar todo el poder, la violencia del régimen y sus huestes se ha ido incrementando. De acuerdo a las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las protestas sociales de 2018 se contaron 328 muertos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados. El orteguismo ha disuelto el legislativo para poner uno a su medida,
controla la justicia, el organismo electoral, las fuerzas militares, los medios de comunicación estatales y su gobierno es aplaudido por Cuba y Venezuela. Ortega también ha sido acusado de violencia sexual por su hijastra, Zoila América Narváez Murillo, quien vive exiliada en Costa Rica y no podrá regresar a su país mientras su madre y padrastro gobiernen. Las democracias y diplomacias del mundo no pueden permitir más crímenes y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Este país dejará de sangrar cuando la dictadura por fin termine. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un par de comentarios sobre algunos fenómenos que se han presentado últimamente en el Ecuador. El primero es el que tiene que ver con las cárceles en el país, fundamentalmente con la cárcel en Guayaquil. Es monstruoso lo que ha pasado. No ha habido realmente controles internos para evitar que entren a las celdas donde están una serie de personas pues que han sido sentenciados a la cárcel por 1 año, 2 años, o a otra gente por prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Han estado entrando armas como machetes, como fusiles, como pistolas, como explosivos de uno u otro tipo. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa en las cárceles del país? Se supone que la gente responsable de la administración de cada uno de esos centros sencillamente está preparado, es gente competente, etcétera, para controlar e impedir la entrada de armas. Lamentablemente eso no ha pasado. Eso implica que hay falta de controles. Y el presidente, en una decisión acertada, ha convocado a altos funcionarios de las varias funciones del Estado, como la señora presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Constitucional, la señora de la Corte de Justicia, el Consejo de Participación y Control Social, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera, y otra serie de altos funcionarios con un solo objetivo: conversar y ponerse de acuerdo para que todos los altos tribunales de la función pública, altos funcionarios públicos, no importa dónde estén, en la justicia, en el poder legislativo, el ejecutivo, y los organismos de control, etcétera, etcétera, puedan ponerse de acuerdo y estar de acuerdo en la lucha, abrazo partido que hay que darle al narcotráfico, que es un enemigo muy importante, que maneja dinero, que da miedo y maneja cierto poder para influenciar con el dinero a una serie de personas. Los ecuatorianos no nos sentimos seguros ni en las calles ni en nuestros hogares, porque el narcotráfico, la droga, ha venido creciendo en forma espectacular en el Ecuador. Y tenemos que decir que no es responsabilidad del presidente Guillermo Lasso Mendoza, que está apenas cumpliendo 6 meses. Esto ya se viene arrastrando hace algunos años atrás por una serie de decisiones totalmente desacertadas de gobiernos anteriores, especial del gobierno anterior del anterior. ¿Sí? Y entonces el presidente ha dicho, altos funcionarios también, de que hay que combatir al narcotráfico. Hay que combatirlo así como se viene combatiendo al virus que sigue amenazando nuestras vidas. No es posible aceptar que Ecuador tenga una ruta parecida a la de Colombia o a la de México, en que los narcotraficantes, el cultivo y la distribución de drogas es enorme, y en que el poder que da y que tiene esa gente sencillamente de repente pues compran conciencias aquí, conciencias allá, personas aquí, jueces, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible aceptar que la ruta del Ecuador sea de ese tipo. Y el gobierno, dirigido por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, está dispuesto a jugarse el todo por el todo en este combate. Y tenemos que apoyar al presidente y al gobierno en esa tarea.
extraordinariamente difícil y complejo, que amenazará la vida de mucha gente, sí, pero irremediablemente no se puede aceptar estos fenómenos que sigan creciendo en el Ecuador. La seguridad ciudadana es enormemente importante, no solamente para todos los ecuatorianos, que somos 17.5 millones de ecuatorianos, sino aún, ¿para qué? Para hacer negocios en forma tranquila, pacífica, etcétera. Negocios que implican más inversiones, etcétera, etcétera, para crear empleo. De tal manera que este primer punto, estimados amigos y amigas, nos preocupa a 17 millones y medio de ecuatorianos. Nos preocupa solamente a los legisladores, al gobierno, a todos nosotros, porque queremos sentirnos seguros en las calles del Ecuador y en nuestros hogares. De tal manera que debemos apoyar al presidente en esta lucha, en este combate a un enemigo terrible, enormemente poderoso, que tiene alianzas internacionales. Pero aparte de este fenómeno, queridos amigos, también hay el tema que va avanzando en materia tributaria, el proyecto de ley presentado por el presidente de la República, la Asamblea Nacional, que se llama, en forma general, reforma tributaria. Hemos dicho ya varias veces en este programa la necesidad de esa reforma. Se necesita crear más ingresos al gobierno. Definitivamente sí, pero eso no es la única solución. Pero el problema de las finanzas públicas es un problema estructural sumamente grave. Y vuelvo a insistir lo que he dicho varias veces. No ha sido creada por el gobierno actual ni con el presidente Guillermo Lasso Mendoza. También se viene arrastrando hace algunos años. Vean ustedes cómo es de problemático y complejo este tema. Los ingresos no petroleros, sin considerar también el endeudamiento público interno y externo, los ingresos que vienen de los tributos, de las tasas, de los impuestos, que vienen sencillamente por una serie de aportes de empresas estatales al presupuesto del Estado. Todos esos ingresos del sector público no financiero, y cuando hablo del sector público no financiero, eso implica gobierno nacional, empresas estatales, municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, etc. Todo lo que es el sector público no financiero. Todo eso me refiero. Los ingresos no permanentes, no petroleros, de la magnitud que me he permitido indicar, ¿cuánto es? Más o menos el año pasado esos ingresos fueron aproximadamente 27 mil millones de dólares en todo el sector público no financiero. ¿Y cuánto es el gasto permanente, que antes se llamaba gasto corriente? Más de 30 mil millones de dólares. Eso significa que este tipo de ingresos no puede y no cubre el gasto corriente o el gasto permanente. ¿Y qué es el gasto permanente o el gasto corriente? Como varias veces me he permitido indicar, ¿cómo es la clasificación? Bueno, ahí están pues 10 mil millones de dólares que se paga de sueldos y salarios a todos los trabajadores de los municipios, consejos provinciales, gobierno central, empresas estatales. 10 mil millones aproximadamente. Hay 10 mil millones a su vez que tiene que ver con una serie de gastos generales, compra de provisión, etcétera. Son como 20 mil millones de dólares. Y por interés en la deuda pública más o menos son 3 mil millones de dólares. Ahí hay 23 mil millones de gastos permanentes, más lo que el gobierno paga al Seguro Social por una serie de razones, para el seguro de salud, para el seguro, digamos, el sistema de pensiones, igual que el seguro de la policía y de las Fuerzas Armadas. 6 mil millones de dólares, si no es más. ¿Eso qué significa? Ya prácticamente se hacen 30 mil millones de dólares. Y los ingresos no petroleros sin deuda están más o menos sencillamente en un monto inferior a eso. Eso pasó el año 20. Y eso implica que hay un déficit de entre 6 a 7 mil millones de dólares entre ingresos no petroleros y los gastos permanentes. ¿Qué queda para la inversión pública? Prácticamente nada. ¿Qué queda para sencillamente financiar el 100% del gasto corriente? Sencillamente hay que tomar de los ingresos petroleros, de las exportaciones petroleras y de los ingresos por ventas de derivados que hace Petroecuador.
Y esto no es solamente el año 20 en la que la economía ecuatoriana se desplomó en 7-8% más. Sinceramente se viene dando yo por varios años. A veces ese déficit, como he dicho yo, en términos de ingresos no petroleros, y el gasto permanente o gasto corriente ha estado en 3.000 millones o a veces en 6.000 millones de dólares. A veces 3.000 millones, 6.000, 7.000 millones. Este es un fenómeno estructural de las finanzas públicas que hay que corregir. Y eso va combinado con lo que es el déficit fiscal, o sea, los ingresos totales sin deuda, incluidos tributos, petróleo, etcétera, menos lo que es el gasto total en la que se incorporaría el gasto de inversión pública, gasto en carretera, gasto en centrales hidroeléctricas, caminos vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente del gobierno central, sino también de los municipios, que hacen inversión pública, pavimentación de calles, agua potable, alcantarillado, etcétera. ¿Sí? Ahí el déficit del presupuesto del gobierno, tanto el gobierno central como lo que se llama el presupuesto general del Estado o del sector público no financiero, implica déficit a veces de 4, de 6, de 7.000 millones de dólares, dependiendo en qué nivel esté el precio del petróleo. Las dos cosas mencionadas son compatibles y esto, amigos, no puede seguir eternamente. A la medida que hay un déficit fiscal, el gobierno tiene que llenarlo. ¿Y cómo lo llena? Endeudándose internamente, que ya hay serias restricciones para colocar más bonos del Estado en el sector privado ecuatoriano, y por el financiamiento internacional. Afortunadamente todavía los organismos financieros multilaterales de financiamiento, como es el BID, como es la CAF, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, siguen ayudando en el Ecuador en el esfuerzo por corregir toda esta serie de problemas fiscales y otra serie de problemas que tiene la economía, como es la cuestión laboral. Pero el endeudamiento público no puede continuar por 20, ni 30, ni 40 años más, estimados amigos. El presidente tiene una meta dentro de esto, de los varios objetivos que tiene el presidente en materia de política fiscal: entregar el poder en 3 años y medio más que le faltan cumplir, con un déficit cero, un déficit fiscal cero. Y eso implica dos grandes acciones en general: reducir el gasto corriente, no la inversión pública que es necesaria para el futuro desarrollo del país. Y eso implica sueldos y salarios. No digo que se pueda pues reducir 10, 15, 20% de los sueldos y salarios de los administradores, de los empleados públicos, no, sino que hay una serie de contratos que sencillamente son a plazos, son ocasionales, etcétera, que se puede ir eliminando y no renovando. Y aquellos que son necesarios se renovarán. Aquellos que no, pues sencillamente no se renovarán. Y eso implicará porque una serie de personas que hoy tienen empleo público sencillamente dejarán de tenerlo. Y eso tendrán que pasar a demandar empleo en el sector privado. Entonces, pero también se necesita racionalizar todo lo que es seguridad social. Y para eso, estimados amigos, se requiere también una reforma al sistema de seguridad social. Se requiere una reforma. Y me van a disculpar tanto las empresas como las familias ecuatorianas. Reformar el sistema de seguridad social tiene que ser una reforma radical. Pero mientras eso llegue, el seguro social sigue teniendo y le sigue creciendo los problemas financieros que son sumamente complejos. Hay que aumentar la edad de jubilación en 5 años, como varias veces lo hemos dicho en este programa y lo volvemos a repetir. Pero también hay que aumentar las contribuciones para los trabajadores, para los empresarios. Yo sé que los empresarios dirán, ya la estructura de costos no me da. Y naturalmente los trabajadores ecuatorianos dirán, pues los ingresos no me alcanzan. ¿Sí? Todo eso suena razonable. Pero si no hacemos algo para evitar mayores problemas al sistema de seguridad social en el país, al sistema de pensiones, y no solamente para los trabajadores del sector privado, sino para lo que es las Fuerzas Armadas, lo que es la Policía Nacional, donde no corrijamos ya todo este asunto, sencillamente vamos a tener una explosión financiera espantosa en el Ecuador. Y eso no se puede permitir. El gobierno y el señor presidente, entiendo, conoce la situación del Seguro Social,
ecuatoriano, igual que el de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces hay que actuar, pero mientras se prepara el proyecto de ley para reformar radicalmente el sistema de seguridad social, hay que actuar en el corto plazo, aumentando la edad de jubilación y aumentando en cierto porcentaje las contribuciones. ¿En qué magnitud? ¿En qué porcentaje? Depende de los cálculos actuariales que nos den los expertos. Entonces ese es otro problema. Imagínense, amigo, y sigue creciendo la asignación de recursos que el Estado le hace pues a esas tres instituciones como Seguro Social ecuatoriano, el Seguro de las Fuerzas Armadas y la Policía. Más de 6.000 millones de dólares. Y va creciendo. ¿Por qué? Porque la población va envejeciendo. Entonces uno no puede hacer absolutamente nada. El gobierno no puede decir no pago. No, eso no se puede permitir. Entonces hay que corregir esto que es un gasto corriente y un gasto permanente. Pero también el número de empleados públicos. El gobierno actual está haciendo algo, pero no es suficiente. Se necesita reducir el número de empleados públicos administrativos, que hay una cantidad importante. Naturalmente no se lo puedo hacer pues de golpe y porrazo, perdónenme la expresión, sino que hay que hacer con cierta gradualidad. Pero tampoco, como uno dice gradualidad, hay que hacerlo en 10 años. No, tampoco. La gradualidad hay que considerarla en forma adecuada. Entonces, amigos, el gasto corriente tiene que ser mejor controlado, mejor y eficientemente manejado. Hay que ver las prioridades, y este gobierno lo está haciendo, pero se necesita más acción penetrante para reducir e impedir que el gasto corriente siga creciendo y se carcoma sencillamente los ingresos del Estado, porque lo contrario no terminará el crecimiento de la deuda pública. Y esa deuda pública, ¿quién la va a pagar? Somos nosotros los ecuatorianos, los trabajadores y por último también los empresarios. Todos tenemos que pagar, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces llega un momento dado, mis queridos amigos y amigas, hay que poner más intensamente orden a todo este tema que tiene que ver con las finanzas públicas del Ecuador. Vuelvo a insistir, el gobierno actual está haciendo su parte. No es suficiente en ciertas áreas, pero no es fácil. Es una tarea compleja que se ha ido acumulando por 14 años. No digo que el gobierno anterior no hizo absolutamente nada, porque eso sería injusto, pero fue totalmente insuficiente. Por ejemplo, esa ley que está en suspenso, algunos artículos de la ley de educación intercultural, que fue aprobado por la Asamblea Nacional sin financiamiento. Y el presidente anterior le puso el ejecute si ya lo ha aprobado. Y eso es una forma irresponsable, porque el presidente anterior sabía que no había financiamiento, porque el señor ministro de Finanzas de ese entonces, Mauricio, le dijo al presidente Moreno: no hay financiamiento, hay que vetar totalmente esta ley, señor presidente. Y lamentablemente el presidente Moreno no acogió la sugerencia de su ministro de Economía y Finanzas, que hizo un buen trabajo en el gobierno anterior. Y entonces eso, digamos, está en vigencia, pero sencillamente está detenido una serie de temas por lo que decidió la Corte Constitucional frente a un pedido de inconstitucionalidad de esa ley. Y esas leyes no se pueden aprobar ni hoy ni mañana, así como también fui responsable de aprobar esa ley anteriormente, porque le agregan más gasto al gobierno nacional y no hay financiamiento. Y cuando se busca el financiamiento a través de más impuestos, todo el mundo dice, no más impuestos, no más impuestos. Y claro, uno dice, bueno, ya no puedo más. La familia dice, ya no puedo más, el ingreso no me permite más, no tengo empleo, etcétera. Y los empresarios también dicen, la estructura de costos la tengo alta por tales y tales razones. Así que ya, por favor, gobierno, no me sacrifique más en términos de más cargas tributarias. Entonces la pregunta es, estimados amigos, ¿por qué en forma irresponsable las asambleas y los congresos sencillamente crean leyes que en un momento dado no encuentran el financiamiento adecuado y ponen contra la pared al gobierno nacional? Eso no es responsabilidad de la Asamblea Nacional,
Eso es ser irresponsable. El gobierno está haciendo su trabajo de tal manera, mis estimados amigos, que yo creo que estas cosas que he comentado son importantes, aparte de otros temas que está enfrentando la ciudad ecuatoriana. Amigos y amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. En medio de una gran expectativa, se ha celebrado el encuentro virtual entre el presidente norteamericano Joe Biden y el premier chino Xi Jinping. Desde la escenificación, China y Xi han querido enviar un mensaje acerca de la grandeza histórica del país al utilizar uno de los impresionantes salones del Palacio Imperial en la Ciudad Prohibida para la presentación de Xi. Nadie esperaba grandes resultados de este encuentro, por lo que nadie ha quedado defraudado. Un hecho que sí resulta destacable es la extensión del encuentro, de un poco más de 3 horas, casi 3 horas y media de duración, lo que revela al menos unas conversaciones bastante más extensas de las previstas. Es importante analizar cómo llegan ambos líderes a esta cumbre virtual. En un caso, estamos viendo que el presidente Biden llega a la cumbre en una circunstancia complicada. Pese a que su gestión todavía es breve, tiene 2 pasivos bastante pesados que le están afectando significativamente en su presencia, en su imagen interna dentro de los mismos Estados Unidos. En esa medida, el presidente Biden llega con algún grado de, llamémosle, debilidad a esta cumbre. La retirada de las tropas americanas de Afganistán que se realizó en medio de una situación bien poco organizada, con una serie de aspectos que dejaron un mal sabor respecto de cómo se realizó esa retirada, por un lado. Por otro, el no muy exitoso manejo de la crisis sanitaria en los Estados Unidos, donde un alto porcentaje de la población, cercano al 30%, por una serie de razones se niega a vacunarse, lastrando de esta manera la posible recuperación de la economía, o volviéndole más lenta al menos, y generando con esto también una serie de consecuencias para lo que es la economía del país en términos de inflación. El éxito principal que tiene Biden en su activo es la aprobación de un importante paquete de recursos recientemente aprobado por las 2 cámaras para la reconstrucción muy necesitada, por cierto, de ciertos aspectos de la infraestructura nacional, desde el transporte ferroviario, la energética, puentes, etcétera, que eran imperativos ya en los Estados Unidos, que se estaba quedando atrás en relación a Europa, en relación a la propia China, sobre todo en el aspecto del transporte ferroviario. También podemos hablar de un activo en la presidencia de Biden con el regreso de Estados Unidos a la cumbre de Glasgow, en este caso al tema climático, y a buscar ser nuevamente un líder en este aspecto, buscar ser de nuevo una presencia y una voz importante en el ámbito de uno de los temas más importantes que el mundo en su conjunto debe enfrentar hoy unificadamente, como es el tema del cambio climático. Y por su parte llega a la cumbre en el apogeo de su poder.
al interior del Partido Comunista Chino no tiene ningún tipo de rival. Y el Partido Comunista Chino es el único espacio de poder político en el país. Su imagen es ya solo equiparable a la de Mao, al punto que sus escritos ya se han vuelto tema canónico en su interpretación de un marxismo-leninismo que parecía un tanto lejano, pues, en las dinámicas de empresas chinas, cada día más cercanas a un capitalismo estatal extremo. Como pasivo, su inasistencia a la cumbre de Glasgow, que sin duda arroja sombras sobre la sinceridad de China en su alardeado compromiso para la descarbonización de su sector eléctrico. China produce más emisiones de CO2 por la quema de carbón que los 4 siguientes contaminadores del mundo juntos. Su inasistencia ha sido muy sentida, así como su continuación en la construcción de plantas generadoras a carbón en el país, cosa que va a continuar durante los próximos años. Igualmente, el deterioro de la imagen del país por las violaciones extensas y sistemáticas de los derechos humanos, particularmente en Xinjiang con la minoría uigur y en Hong Kong con la disidencia política. Ambos llegaron a la cumbre con agendas políticas locales importantes para el año entrante. Elecciones de medio periodo legislativo en Estados Unidos, reelección para un inédito tercer periodo como premier en China. La situación para Biden mucho más complicada por lo antes mencionado, mientras que para Xi, por la estructura autoritaria absoluta del régimen, parecería bastante más sencillo por su estrecho control de todos los resortes del poder al interior de la República Popular China. Ambos, pero sobre todo Biden, llegaban a la cumbre necesitados de proyectar una imagen de fuerza y de determinación. Esto para consumo doméstico, pero también debían mostrar una capacidad para hablar constructivamente y buscar consensos entre las dos principales economías del mundo. Un primer resultado positivo parecería ser el alcanzado para facilitar los visados mutuos requeridos para funcionarios de empresas que requieren viajar o permanecer en el otro país, lo cual puede al final del día contribuir a una mejora en la fluidez de las relaciones comerciales. Otro, más vago e impreciso, se refiere a una voluntad de las partes de celebrar esta cumbre para no entrar en conflicto. Y ambos mandatarios apelan a un liderazgo responsable. Ojalá el mensaje implícito se dirija a mantener un diálogo permanente respecto de las diferencias que los enfrentan en la geopolítica regional y mundial. Las palabras de Xi expresando su alegría por volver a ver a su, en palabras del viejo amigo, y su declaración de estar dispuesto a trabajar con usted para generar consenso, tomar medidas activas y avanzar en las relaciones en una dirección positiva, fue sin duda uno de los momentos más significativos del encuentro. Aspecto central de la conversación fue el preocupante crecimiento de las tensiones por el futuro de Taiwán. Sin duda alguna, al presente, este es uno de los puntos calientes, uno de los puntos de riesgo para un posible enfrentamiento de graves consecuencias entre dos potencias mundiales. El presidente Biden, por primera vez en 4 décadas, ha expresado inequívocamente que Estados Unidos apoyará militarmente a Taiwán si se pretende alterar el statu quo regional. Xi, por su parte, ha advertido que de cruzarse lo que él llama líneas rojas, refiriéndose a una eventual declaración de independencia por parte de la isla, China intervendría decisivamente. La posibilidad de un acuerdo de que Taiwán quiera reintegrarse voluntariamente a China
Por la forma en que ésta ha actuado en Hong Kong, parecería hoy más lejana que nunca. Quedó en evidencia que, entre la alternativa de mantener sus compromisos y su palabra y la de imponer su autoridad absoluta e incuestionable, el gobierno chino siempre elegirá la segunda. Ante este escenario, si se llegara a dar alguna acción agresiva unilateral de China, Taiwán se defenderá con todos los medios a su alcance y las posibilidades de una peligrosa escalada serían muy grandes. De la cumbre cabría destacar también que, al contrario de lo que había ocurrido en Alaska hace un poco tiempo, cuando se reunieron igualmente dos delegaciones, chinas y norteamericana, para discutir sobre algunos de los problemas que los alejaban, que terminaron de la peor manera, gritándose. En esta oportunidad, tanto Biden como Xi han resuelto dar un primer paso y lo han hecho dándolo con respeto por uno y por otro, como líderes adultos, pragmáticamente y sin caprichos. Han dejado abierta una puerta al diálogo futuro para resolver las diferencias de manera razonable. Alentador resulta, sin duda, el cambio de estilo del presidente Biden respecto del de su antecesor, en su manera de abordar sus relaciones con otros líderes. Mucho trabajo les queda por delante para buscar fórmulas de equilibrio y de balance regional y mundial que den al planeta la estabilidad que requiere para enfrentar los verdaderos desafíos del futuro. La pobreza y los riesgos globales que hemos visto impactar al mundo con la pandemia de hoy y el cambio climático que nos amenaza a todos para el mañana. Una nueva guerra fría, y mucho peor aún, caliente, de ninguna manera contribuirá en la lucha contra los verdaderos enemigos de la civilización. Muchas gracias. Editorial. Malas intenciones de Grinch, editorial de Ramiro Ruiz. El deshonroso informe de la Comisión de Garantías Constitucionales propuso un proceso de destitución del presidente por conmoción interna. Recomienda al Pleno llamar a Lasso a comparecer. Además, señala que esta vinculación puede generar una crisis de gobernabilidad. El 5 de noviembre de 2021, la Comisión aprobó el informe sobre la investigación de los Pandora Papers. El documento concluyó que el presidente Guillermo Lasso tiene vinculación directa con paraísos fiscales. Presentaron pruebas determinadas por el correísmo. No habla directamente de la destitución del presidente, pero refiere al artículo 130 de la Constitución que establece este mandato a la Asamblea. Por lo tanto, marca el inicio de un posible proceso de remoción de Lasso por grave conmoción interna. El informe fue aprobado por los actores, imitadores de Grinch en época de Navidad, con 6 votos a favor de los asambleístas de Pachacutic y UNES. Los 2 miembros de la bancada oficialista BAN votaron en contra y hubo una abstención. Así que pasaría al Pleno de la Asamblea. La investigación sobre los Pandora Papers indica que hay una vinculación directa del presidente con las empresas Banisi y Banisi Holding, que tienen sede en Panamá. Afirma que la creación de empresas offshore dentro del grupo Banco de Guayaquil necesariamente deben contar con el conocimiento y aprobación de Lasso. Finaliza que Lasso estaría en curso en la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, de acuerdo con la consulta popular de 2017. Según el informe, forjaría un escenario de conmoción social porque altera de forma radical las coordenadas éticas del sistema político y posibilita la anomía de las instituciones. Por tanto, la Asamblea tiene la obligación de restaurar la paz social y garantizar la continuidad de las instituciones bajo las normas éticas y jurídicas consagradas en la Constitución y la ley. Parece una película de Grinch, uno de poncho rojo y otro verde flex, pero no es más que una alarma. La principal recomendación del informe señala que se verifica la inobservancia por parte del presidente al pacto ético, consulta popular sobre paraísos. Esto, a criterio de la comisión, configura el que el proceso llevaría a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
Mientras tanto, el presidente Lasso explicó que si el gobierno anterior promovió una consulta popular y una ley para evitar mi participación en política, es obvio que tenía que poner todos los papeles en orden para poder ser candidato y ejercer el cargo de presidente de la República. Y eso es lo que hice. En este cortometraje con actores y directores novatos de la película Grinch, el legislador Juan Fernando Flores denunció que el intento de desestabilización democrática ha sido claro por parte de la bancada de UNES. Dijo que una vez que se convoque al Pleno de la Asamblea para conocer el documento, la bancada oficialista pedirá que se conozca el informe de minoría donde se demuestra que no existe ningún elemento ni prueba que pueda comprobar relación alguna del primer mandatario con Pandora Papers. A la Asamblea Nacional no le compete investigar, sino que corresponde a la Contraloría y Fiscalía General del Estado. El propio asambleísta Edgar Quesada, miembro de la Comisión de Garantías, denunció que fue alterado el informe que inicialmente se iba a aprobar. Nuevamente el país está frente a un juego de escenas desagradables que presentan a la democracia. El informe no es más que un susto al país por el populismo del siglo XXI. Semejante como lo hace Grinch a los niños de la aldea después de robar los juguetes para boicotear la fiesta de Navidad. El país necesita pisar en tierra firme y real, no una película de cucos. El gobierno está trabajando para conseguir instituciones fuertes y estabilidad política. Los ecuatorianos aspiramos a tener un gobierno de decisiones para sacarle a la nación de la crisis moral, económica y política. Un país abierto a las inversiones, franco al desarrollo de la industria, el turismo y la cultura. Editorial de Ramiro Ruiz. El gobierno contra la pared en la Asamblea. Martín Pallares, 4 pelagatos. La cruenta crisis carcelaria ha despertado un voraz apetito político en la Asamblea, donde el gobierno está en una grave disyuntiva: sacrificar a ciertas piezas y admitir culpas para dar gusto a unos aliados poco confiables porque le han dado la espalda en los últimos días, a cambio de aislar al correísmo que busca dar un golpe en la mesa descabezando a la mayor cantidad posible de ministros y de funcionarios que ellos vinculan con el manejo de las cárceles. Ante este escenario, el negocio del gobierno en la Asamblea es, al menos por el momento, el siguiente: conseguir que se apruebe un informe de mayoría de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en el que se hacen duras observaciones al manejo carcelario, pero que incluye la gestión de las cárceles desde el 2016, porque el gobierno de Correa está metido en ese saco, y recomienda estudiar la conveniencia de enjuiciar políticamente a los funcionarios relacionados con el tema desde el 2016. De esa forma, aislar al correísmo, cuyos 3 integrantes de la comisión aprobaron otro informe de minoría en la que se sugiere al Pleno de la Asamblea enjuiciar exclusivamente a las autoridades del actual gobierno. En los papeles, los asambleístas del gobiernista creen que lograrán aprobar entre hoy y mañana el informe de mayoría, que tiene más de 500 páginas y que también embarra al correísmo. Para eso cuentan con los votos de los independientes, socialcristianos, Izquierda Democrática y al menos una parte del bloque de Pachacutic. Asimismo, en los papeles, la idea es que la bancada del correísmo se quede sola, quizá con el sector más radical de Pachacutic. El objetivo es consolidar una mayoría que no esté interesada en hacer lo que, están convencidos, quiere la bancada correísta: descabezar al gabinete, censurando al menos a la ministra de Gobierno Alexandra Vela, al ministro de Defensa Luis Hernández y a la secretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez. Para que el libreto salga como se espera, el gobierno aceptó firmar el informe de mayoría que, si bien hace también al correísmo responsable de la crisis, es durísimo con la actual gestión en la crisis. De hecho, en sus conclusiones acepta que ninguno de los ministerios y secretarías relacionadas con el tema cumplieron con sus obligaciones ni actuaron responsablemente. Si bien recoge la idea del presidente Guillermo Lasso de llegar a un gran acuerdo estatal por la rehabilitación social, al mismo tiempo recomienda al Pleno estudiar la posibilidad de un juicio político a las autoridades en funciones desde 2016 y propone la colocación de una placa conmemorativa en la que la respectiva función del Estado reconozca que ha fallado por acción u omisión
al sistema de rehabilitación social y a la sociedad. El plan, a pesar del moderado optimismo de algunos asambleístas del gobierno, no está completamente garantizado. En los últimos días, aliados con los que supuestamente cuenta para este operativo, le dieron la espalda. El lunes, el gobierno tuvo un fracaso estrepitoso al momento de elegir a los delegados de la Asamblea, que junto a otros de distintas funciones del Estado, deberán ser parte del equipo encargado de la elección del Contralor. Ni los independientes, que se suponen son cercanos al gobierno, ni la izquierda democrática, ni el grupo de Pachacutic, cercano a la presidenta Guadalupe Llori, ni los socialcristianos que habían ofrecido los votos, le dieron la mano. El resultado, el correísmo logró que se nombre a Santiago Cadena y a Valentina Galarza. El primero, asesor de Fernando Cabascango, así es, el Pachacutic de la Comisión Pandora, y la segunda, asesora del operador más radical del correísmo, Fausto Jarrín. El golpe fue sin duda muy duro y era evidente ver la frustración de los asambleístas del gobierno por lo ocurrido. Ni siquiera el vicepresidente de la Asamblea, Iván Saquicela, votó con el gobierno, y de los casi 12 independientes con los que contaba, únicamente uno se mantuvo con el gobierno, Gruber Zambrano. Un miembro de la bancada dijo a Cuatro Pelagatos que los independientes decidieron votar por la fórmula correísta porque alegan que el Ministerio de Gobierno no quiere cumplir con los ofrecimientos que dicen acordaron al inicio del mandato de Lasso con el primer ministro de Gobierno. Así, y esto ya se admite entre operadores del gobierno, la pelea para evitar que se nombre a un contralor a la medida de los intereses del correísmo es una causa prácticamente perdida. Para completar el panorama, el sector de Pachacutic, cercano a Llori y que se suponía iba a ser más colaborador con el gobierno, recibió muy mal unas declaraciones a Teleamazonas del vocero del gobierno, Carlos Gijón, donde, según ellos, dijo que la asamblea era parte de una conspiración en contra de Lasso. Gijón, en esas declaraciones, dijo que su hipótesis sobre lo ocurrido en la cárcel de Guayaquil es que fue un acto de terrorismo destinado a causar una conmoción social muy fuerte en un momento político en que hay un informe en la Asamblea en el que se dice que hay conmoción social para pedir la destitución del presidente. La sensación de que existe en la Asamblea es que el tema carcelario pasó ya una nueva factura política al gobierno y que los asambleístas gobiernistas están más solos que nunca. El objetivo inmediato es que el daño al Ejecutivo sea el menor posible y mantener aisladas las intenciones más radicales del correísmo. Pero, ya saben, nada está dicho. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Las trampas que pusieron. Editorial Primera Etapa, Ramiro Rivera, publicado en El Comercio. 10 años de poder absoluto y de propagar la gramática del resentimiento a través de todo el aparato propagandístico estatal hizo posible que obsesivas ideas del caudillo y el abecedario del siglo XXI se plasmen en la nueva legalidad, siendo característica esencial del populismo mesiánico el poder personalizado y autocrático. Se impedía que entre el guía redentor y su pueblo exista un tejido social que se exprese y participe. El vínculo entre el Todopoderoso con la clientela electoral era directo y sin otra mediación que la retórica publicitaria y la teatralidad de las sabatinas. Inventó 5 poderes del Estado que permitía manipular y concentrar todo el poder al servicio de la desmesura y el egocentrismo de quien estaba convencido que era jefe del Estado y que el pueblo había mutado en él. En él se aglomeraba todo. Destruyó lo que existía de los partidos políticos, colocando a las organizaciones en el nivel de mafias de la partidocracia, vendiendo la idea que los partidos eran despreciables y nocivos para la democracia. Delineó el famoso Código de la Democracia que generó la proliferación de movimientos e incentivó una mayor personalización de la política. Una democracia frágil, con 285 organizaciones políticas, partidos políticos 8, movimientos nacionales 17, provinciales 72, cantonales 168 y parroquiales 20. La mayoría en manos de charlatanes y caudillos locales que tejen ventajas en el clientelismo. Un sistema así configurado no ayuda a la estabilidad, es la trampa más destructora de la gobernabilidad.
El populismo rencoroso que se enquistó en el poder no concibió unas fuerzas armadas y policía profesionalizadas, equipadas y eficientes. Sus mandos no estaban al servicio de la seguridad pública, sino de los caprichos del mandamás. Entonces, infectaron de rencor a la tropa, cooptaron para la corrupción y la complicidad de ciertos oficiales, y se desmanteló todo el sistema de inteligencia y prevención del delito. No es causal que el crimen organizado haya cohabitado en armonía en el entorno del autoritarismo y ahora esas mismas bandas diseminan terror desde las cárceles que manejan y continúan administrando. Las consultas populares no se pensaron como formas de democracia directa y en búsqueda de la participación que enriquezca la democracia. Era el dispositivo de manipulación de la estructura autoritaria. Lo que la teoría política identifica como populismo, plebiscitarismo, bonapartismo o cesarismo. A través de plebiscitos y referéndums se buscó que los ciudadanos refrenden una estrategia hegemónica. La maquinaria propagandística se encargaba de cosechar la adhesión y el organismo electoral, desde la opacidad y al servicio del poder, proclamaba las victorias. El recorrido perverso para acumular poder fueron las consultas populares en el 2007, 2008, 2011 y 2017. Editorial de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos bajo, Twitter @telesucesos29, en YouTube estamos como Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad en Preescolar El Parque para tu niño. Recuerda, llama, abiertos todo el año. Comunícate al 0997 37 20 81. Que pasen bien, felicidades. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.